versículos preciosos de Juan 3, 16 y 17 es lo que acabamos de cantar. Pero yo quisiera mencionar un segundo el 18, ¿no? Para que aterrice. Sí, la luz vino al mundo, sí, Dios dio a su Hijo para que el mundo no se pierda, sino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el 18 dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido, qué interesante, ¿no? Ya ha sido, no dice será, ¿no? Porque no es un requisito, creer no es un requisito. Si fuera un requisito, dice, el que no cree sería o será. Es una evidencia, bro. Si has oído y has creído, responde. Simplemente. El creer en el Señor es una respuesta a la fe que ha sido derramada en nuestros corazones, ¿no? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Así que, bro, la única evidencia es cree, responde, camina, recupera tu identidad, sal de las tinieblas, ven a la luz, sal de la ignorancia, ve de la ignorancia de tu identidad, de tu propósito, del rumbo a seguir. Aquí está la instrucción. La palabra ley en la Biblia no significa otra cosa que instrucción. Dios nos quiere instruir a sus hijos para que vivamos como forasteros en este mundo, llevando fruto al 100 por 1. Como forasteros significa no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todas las cosas que están en el mundo no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Vive como forastero, no vivas como vive el sistema de valores de este mundo. Si eres hijo de Dios, aprende a vivir por fe y no por vista, ¿no? Lot vivía por vista, levantaba sus ojos, según el libro de Génesis, buscaba el lugar, esta cordillera del río, ¿no? Porque parecían tierras de riego. Él solo vivía por lo que veía, por conveniencia, y fue haciendo sus tiendas hasta cerca de Sodoma, sin importarle que la gente que vivía en Sodoma hacía lo malo delante de Dios. Esto quiere decir que afrentaban abiertamente a Dios, y no le importó porque él vivía por vista. En cambio, Abraham, que vivía por fe, solo hacía tiendas donde Dios le decía y sabía que era peregrino, extranjero, forastero, y tenía un propósito de abrir pozos de agua viva en este mundo, en una tierra hostil de enemigos, y dar fruto al 100 por 1, bro. Así es como vivimos los que esperamos una ciudad cuyo fundador y arquitecto es el Señor, bro, ¿no? Así vivimos. Y de esas personas, dice el libro de Hebreos, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad, bro, ¿no? Por eso en Juan capítulo 14 Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón a pesar de las tribulaciones y de los conflictos en este mundo en el cual son forasteros, ¿no? Ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Sí. Creed también en mí. En la casa, porque todo el mundo cree en Dios, ¿no? Sí. Pues crean en mí. Créeme a mí. No se trata de creer en Dios. Ahora créeme a mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, volveré a venir. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y saben el camino. Si alguien dijo: Señor, dinos bien el camino, porque no sabemos, ¿no? Yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no camina por ahí, si no es por mí, ¿no? Si me conociereis, ya está el punto, Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan. Si desarrollas una relación conmigo real, objetiva y no subjetiva, ¿crees en Dios? Sí, eso es subjetivo. En mí, si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. No hay manera de conocer a mi Padre si no es a través de mí. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo, Señor? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros y no me conocéis? De cierto te digo que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. Evangelio de Juan 1:18. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado
a conocer. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que conocer a Cristo, brother. Nadie va al Padre, o nadie viene al Padre en el caso de lo que Cristo dijo, si no es por Él. Así que, bro, esta vida se encuentra en el conocimiento, y no como un acervo intelectual o una teología intelectual, sino en una relación íntima. Conocer en la Biblia es sinónimo de una relación íntima, y conoció a Adán a su mujer y concibió. Una relación, conocimiento en la Biblia es una relación íntima, el desarrollo de una relación íntima, donde tú conoces a tu compañero de pacto, que por cierto firmó un pacto incondicional, pasando en medio de los animales partidos, y evitó que Abraham pasara para que el pacto fuera incondicional, ¿no? Para que fuera por medio de aquel que prometió y no aquel que tenga que cumplir, ¿no? Así que, mis hermanos, conócelo, camina en sus caminos. Por eso el Señor dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No te preocupes, ocúpate, aprovecha tu salvación y da fruto al 100, al 60 por uno, y no llegues a tu casa con las manos vacías. Mi abuelito me enseñó que una persona educada, cuando le invitan a comer, toca con los codos el timbre, porque trae las manos ocupadas, no llega con las manos vacías, tiene que tocar con el codo. Y así es como Dios quiere que lleguemos de vuelta a casa, ¿no? Salmo 126: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas y tocando con los codos. Esa es la evidencia de nuestro agradecimiento y de nuestro entendimiento, y agradecimiento por lo que Dios hizo con nosotros. ¿Ok, chicos? Damos gracias a Dios que estás con nosotros. Vamos a lo que nos compete en esta hora, Génesis. Qué viaje, ¿no? Wow, cuántas cosas prácticas acerca de nuestro árbol genealógico, de nuestra herencia, Dios nos ha enseñado. Muchas cosas que nos han ayudado a aprender en el ejemplo de los hombres llamados por Dios, no por buenos ni por justos, sino más bien justificados por la fe. Génesis 15:6 nos ha enseñado el Señor a caminar conforme a nuestra herencia en sus caminos. Por eso le hemos puesto al tema de lo que vamos a estudiar el día de hoy en Génesis capítulo 26, le hemos puesto caminando conforme a nuestra herencia. Dios, ¿ya eres heredero? Sí. Pues entonces no vivas como esclavo. De cierto te digo que el que sirve al pecado, Juan 8:32, es esclavo del pecado. Y el esclavo, por mucho que se sienta judío, hijo de Abraham, católico, evangélico, mis papás eran pastores, no quedará en el pacto para siempre, porque es esclavo. Los esclavos no tenían parte en el pacto de la familia, bro. Solo los hijos quedan para siempre. Y dice Jesús: así que, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis hijos realmente, ¿no? No vivas descendencia de Dios como esclava. No eres esclava. No eres esclava del pecado, no eres esclava de la temporalidad, no eres esclava de la desesperanza. Eres hija de la verdad, hija de un pacto hermoso de reconciliación que es en Cristo de Jesús, sobre el cual debes aprender a caminar y vivir como hijo del reino y no como esclavo en este mundo, ¿no? Así que caminando conforme a nuestra herencia. Y el objetivo es aprender a caminar conforme a nuestra herencia a pesar de nuestra naturaleza. Señor, yo quiero caminar conforme a tus mandamientos, dice ahí, preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Y en ese orden los vas a leer en el capítulo 23. Preceptos, mandamientos, estatutos y leyes que según el Salmo 19 no son gravosos, sino que más bien alegran el corazón, bro. Mandamiento es una instrucción que busca que tu corazón se alegre conforme a su herencia, bro. ¿De acuerdo? Así que, Señor, yo quiero caminar sobre tus preceptos, mandamientos, estatutos y tu ley, pero no puedo, como decía mi hijo David cuando escribió esa canción, ¿no? Yo quiero, pero no puedo. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y lo increíble, por eso le puse así el objetivo, es que podamos aprender por la fe. ¿Se acuerdan que nuestra herencia no es una herencia de sangre, es una herencia de
Juan 15:6, ¿no? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó. Y cuando vamos a Hebreos capítulo 11, observamos cómo se repite esta preciosa frase. Por la fe Abraham, por la fe Abraham, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Isaac, por la fe y siempre y única y exclusivamente por la fe. Y la fe, Efesios 2:8, es un don, un regalo de Dios que no se adquiere por obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo, para, no por nuestras buenas obras. Dios nos recogió para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Así que a pesar de nuestra naturaleza caída por consecuencia del pecado, podemos aprender por la fe a caminar conforme a nuestra herencia. ¿Ok? Sí puedes, pero vas a necesitar aprender. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, salvación, y para fe, santificación. Y eso es el caminar en nuestra herencia. Santificación es un proceso de caminar en nuestra herencia. Porque como está escrito, el justo por la fe y no por su virtud caminará o vivirá de esta manera. ¿Ok, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver algo hermoso. Déjeme decirle antes de empezar a leer, si trae su cuadernito de Génesis, le voy a recomendar que haga 3 llaves. La primera es nuestra herencia, versículo del 1 al 6. La segunda es nuestra naturaleza. Me hubiera gustado ponerle lamentable naturaleza, pero bueno, no te lo hubieras aprendido tan rápido. Nuestra naturaleza del 7 al 11 y del 12 al 33, nuestro propósito. ¿Ok? Y el 34 y 35, aunque los vamos a leer, los vamos a dejar para la semana que entra porque son la introducción a la vida de Jacob y de Esaú. ¿De acuerdo? Ok. Quiero hacer un par de comentarios. Ya les hablé de que Jesús mismo en Juan 5:46 dijo que Moisés habló de él. ¿Y dónde está el nombre de Jesús de Nazaret en el libro de Génesis? No de esta manera, pero cada simbología de este libro apuntaba a Cristo. Así que el personaje central no es Isaac. Isaac es un símbolo. A lo que apunta es a Cristo, y el que quiera andar con él tiene que andar como él anduvo. No solamente apunta a Cristo, que es la gran implicación del capítulo, pero la aplicación es vivir como Cristo, si nos decimos sus discípulos, ¿de acuerdo? La implicación es que, y es interesante, porque la vida de Jesús, no obstante de que era el Hijo de Dios en la carne, fue muy breve en este mundo. Isaías 53 dice, desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, siempre desechado, siempre despreciado, siempre aborrecido. Eso fue lo que el Hijo de Dios, el Hijo del Creador del universo, vino a conocer este mundo: desprecio, desecho, aborrecimiento, siempre, ¿no? Y fue muy breve la vida de Jesús, 3 años de ministerio, y esos 3 años repercutieron en todo. De la misma manera, como un simbolismo de Cristo, la vida de este patriarca se le llama patriarca porque son los grandes 3 patriarcas de la fe: Abraham, Isaac y Jacob. Es muy breve, solo un capítulo en Génesis. Los capítulos anteriores que mencionaron a Isaac, lo mencionaron desde el punto de vista de Abraham, como hijo sujeto a Abraham, pero estaban hablando y resaltando la obra de Dios de fe en la vida de Abraham. Y del capítulo 27 en adelante mencionarán a Isaac nuevamente, pero está enfocada la narrativa sobre la obra de la fe en la vida de Jacob, básicamente, ¿no? Ahora es interesante porque así entonces Isaac sigue siendo un símbolo, como el símbolo del capítulo 22, ¿se acuerdan? Isaac era un símbolo de un hijo sujeto, de un hijo en acuerdo, de un hijo sacrificado, de un hijo 3 días sepultado y resucitado en Moriah, de un hijo que de cierta manera trajo el simbolismo de un sustituto que vendría en un cordero de Dios. Y es increíble, ¿no? Es increíble, quiero mencionarlo nuevamente. Porque este hijo sujeto, joven, fuerte, si no fuera así, no habría podido cargar el madero, ¿de acuerdo? O la madera. Se deja atar como cordero. Isaías 53 dice que así fue el Señor, ¿no? Aquí está simbolizando a Cristo,
que como cordero fue llevado al matadero. Su padre lo ató, lo puso sobre la leña, lo iba a degollar y andaban juntos en acuerdo. Nadie me quita la vida, dijo Cristo, yo de mí mismo la pongo porque este mandamiento recibí de mi Padre. Estamos en acuerdo en que yo dé mi vida. Así Isaac no se resistió, como un tipo, como un modelo de Cristo, como un símbolo de Cristo. Y cuando lo iba a degollar su padre y lo iba a ofrecer en holocausto, una ofrenda del todo quemada, eso significa holocausto, entonces oyó una voz desde el cielo que decía: Abraham, Abraham, no pongas tu mano, no levantes tu mano sobre el muchacho, ahora sé que temes a Dios, etc. Y voltearon y encontraron un carnero. No obstante que Isaac le había dicho: aquí está la madera, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Abraham había dicho: Dios futuro se proveerá. Y no fue encontrado un cordero, sino un carnero atorado en un zarzal, porque no hablaba Abraham de ese. Ese simplemente fue un sustituto para el holocausto temporal por la vida de su hijo. Un sustituto para ofrecer el holocausto al Señor, una ofrenda agradable. Pero termina la narrativa diciendo: por eso se dice, desde aquí será provisto, ¿no? O aquí será provisto, algo semejante a eso. Así que el cordero queda por ser provisto, ¿de acuerdo? Queda por ser provisto. Y entonces viene un tal Juan el Bautista predicando en el desierto y un día dice: he aquí la pieza que faltaba en el rompecabezas. He aquí el cordero que sería provisto, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso Jesús dijo de él que entre los nacidos de mujer nunca se había levantado uno mayor que él. Y no es porque tuviera una virtud especial, sino porque tuvo un privilegio especial. Todos los profetas y la ley apuntaban, Moisés y los profetas, al advenimiento de este cordero. Pero el único que tuvo la oportunidad de decir: he aquí les presento al cordero, fue Juan el Bautista. Vaya enorme privilegio. Así que Isaac es un símbolo de Cristo y sigue siéndolo. La implicación de este capítulo 26, por favor no te lo pierdas, es un símbolo y vas a ver los detalles increíbles. ¿Y de qué nos sirve la implicación de saber que si Dios ha cumplido con exactitud aún la simbología de la ley y de los profetas, habrá de cumplir en el final de los tiempos lo que está escrito de su Hijo? Por lo tanto, entre tanto que se dice hoy, no endurezcas tu corazón y sírvele, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Ok, bro? Bien. Así que volvamos al tema. El tema es caminando conforme a nuestra herencia, y el objetivo es que a pesar de nuestra naturaleza caída, a la que todos pertenecemos, podemos aprender a caminar conforme a la enorme privilegiada herencia. Veamos los primeros 6 versículos pues, y veamos la herencia, nuestra herencia. Después hubo hambre en la tierra. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Muchas aplicaciones prácticas. Vamos a ver cómo el hijo tiende, como dice Juan 5:19, a hacer lo que ve hacer al padre, ¿no? Hubo hambre en la tierra, hubo una tribulación, y entonces Isaac se va a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Esa tierra, Filistea, es lo que es hoy la franja de Gaza, para que me entiendas. Actualmente es la franja de Gaza, que hace border, ¿cómo se hace? Frontera, gracias. Hace frontera con Egipto, ¿de acuerdo? Ponte en el mapa. Isaac está morando en el pozo del viviente que me ves cerca del desierto del Negev, y camina hacia el mar Mediterráneo. Todas esas cosas, no te pierdas la caminata bíblica, no te las vas a acabar. Eso es lo que no te vas a acabar, eso es lo que te va a quedar claro en la caminata bíblica. Y camina hacia el mar Mediterráneo y hacia el sur, y entra a Gerar. Gerar era la capital de Filistea, ¿no? Y va a Gerar, ¿por qué? ¿Qué es lo que lo mueve? Que hay un hambre en la tierra como la que hubo en los tiempos de Abraham. Y en ese momento que ya va caminando hacia el sur, Dios, que conoce su corazón, se le aparece y le dice: ya sé que vas como tu papá, hijo, vas a Egipto. Y déjame decirte que un hambre llegó a tu papá a Egipto, y hubo enormes y malas consecuencias que se arrastran hasta el día de hoy por no consultarme e ir a Egipto. La palabra Egipto representa siempre la esclavitud del pueblo de Israel.
Egipto siempre representa en la Biblia una esclavitud. O sea, no vayas a esclavizarte nuevamente. Tu papá fue ahí, estuvo a punto de hecho, vendió a la mujer del pacto y yo intervine, ¿no? Y entonces lo libré de esa situación. Y él creyó salir rico, pero venía Agar con él. Y en Agar vino Ismael y toda la bronca que han arrastrado los judíos hasta el día de hoy por causa de Ismael. No hagas tú lo mismo. Una moraleja rápida, una primera aplicación práctica. Papás, nada puede hacer el hijo sino lo que ve hacer al padre. ¿Ves? Ahí va el Isaac para lo que le enseñó papá. Gracias a Dios, Dios ahora interviene antes y le dice, le da 3 instrucciones. Primero, no vayas a Egipto. No vivas por vista, tomando decisiones en tus necesidades sin consultarme después, sino más bien, segunda instrucción, habita en la tierra que yo te diré. Y el yo te diré implica, pídeme consejo. Aplicaciones prácticas, chicos, cuando venga la tribulación, el hambre, la necesidad a tu vida, no desciendas al sistema de valores de este mundo. Lot fue hacia Sodoma sin importarle que los hombres que vivían en Sodoma hacían lo malo delante del Señor. No le importó asociarse con hombres que hacían lo malo delante del Señor porque tengo necesidades ahorita. Por la fe aprendemos a caminar en Dios confiando en nuestro proveedor. Pídele consejo a Dios antes de tomar una decisión en momentos de tribulación y de hambre. Que no te mueva el hambre, sino el consejo de Dios. Y la tercera instrucción, yo te voy a decir dónde habitar, pero si esa habitación está en este planeta y en esta realidad temporal, habita como forastero porque no perteneces a este planeta. Eres peregrino y extranjero con una función y con un propósito en este planeta si eres hijo de Dios, Isaac. ¿De acuerdo? ¿Qué significa vive como forastero? No os conforméis a este siglo, sino renovaos transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no tomes la forma del mundo. Los hijos de Dios no traficamos en este mundo con los valores de este mundo. Somos forasteros. No copies sus maneras de vivir, no copies sus costumbres, no adquieras su cultura. Tú tienes una herencia, tú tienes una identidad. Vive como quien tiene una identidad celestial. Vas a vivir entre ellos, pero no vas a ser de ellos. Vas a vivir con un propósito. No tomes la forma de este siglo. Perfecto, son las 3 instrucciones. En los momentos de tribulación, no vayas a Egipto. Primero consulta a Dios y donde Dios te diga que debes habitar, no eches raíces en la cultura en el sentido de absorber las costumbres, ¿de acuerdo? Eres forastero, tus costumbres y tu forma de vivir está o somos instruidos por la palabra de Dios, está en la palabra de Dios. Y como resultado, dice Romanos 12:2, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate, primero, no te conformas al mundo, renuevas tu entendimiento, eres transformado por la palabra de Dios a tu identidad y después compruebas. No compruebas primero y luego te desarraigas del molde de este mundo y luego te te transformas a tu identidad correcta. Es al revés. Primero desechas el consejo de este mundo, recibes el consejo de Dios y compruebas la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es como opera en la Biblia. La gente quiere ver para creer. No, aquí es creer y verás. El justo por la fe vivirá. ¿Ok? Y la fe es un regalo de Dios y es una evidencia de que eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, practícala. No vayas a Egipto, toma consejo, vive como forastero en este sistema de valores. Y entonces Dios estará contigo. Dios, podrás percibir al Señor en todos tus caminos, brother, enderezando tus veredas. Número 2, te bendecirá el Señor, te proveerá, te suplirá de todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Primeramente de la enorme provisión que es que esté contigo. Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué?
porque tú estarás conmigo. Te bendeciré, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A ti, porque a ti y a tu descendencia, y esta bendición no es solo para ti. Aleluya, bro. Es para tus hijos, es para tus nietos. A ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice con tu padre Abraham, bro. ¿No? Wow, bro. Ciertamente Dios no tiene nietos en el sentido de que es personal la salvación. Pero definitivamente Romanos capítulo 9 dice que Israel tenía ventaja sobre los gentiles para caminar en los caminos de Dios, los cuales despreciaron. Nuestros hijos tienen ventaja, pero mi hijo tiene que hacer lo que vio hacer de su padre. Por eso, papá, haz lo correcto. Y entonces mis hijos tendrán parte en la descendencia del Señor. ¿De acuerdo? Pero la influencia del padre es impresionante. Ahí va el vato bajito. Cuidado. ¿Y por qué mi hijo es así? ¿Estás viendo, bro? ¿No? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. No solamente voy a bendecir a tus hijos, pero a tus nietos y a tus bisnietos ¿te imaginas que en el reino de los cielos, cuando volvamos a ver hacia arriba nuestro árbol genealógico, tus contratataranietos que ni siquiera tuvieron una foto de ti, de repente en el reino de los cielos digan: esta fue la puerta de entrada del evangelio a casa, que nos influenció por generaciones, bro. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. En tu semilla la voy a esparcir por todo el mundo, y la voy a entretejer entre todas las culturas y entre todas las naciones, y de entre todas las naciones llamaré a mi pueblo, y tú serás mi pueblo al cual yo llamaré. Porque tú, y luego le dice por qué, mira, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó. Espérame, déjame hacer una pausa aquí. Todos están oyendo hoy la palabra de Dios. La pregunta es: ¿cuántos la van a guardar? No dice por cuanto oyó. Si nos vamos a la parábola del sembrador, de las cuatro oyeron, pero solo uno la guardó y entendió. Y dio fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. ¿Estamos de acuerdo, bro? No basta con oír. ¿De acuerdo? No serán los oidores, sino los hacedores. Por lo tanto, bro, yo sé que estás oyendo. ¿Irás a tu célula esta semana? ¿Tomarás en serio la alternativa de discipularte en sembrados? ¿Recibirás la instrucción de Dios aunque no te guste, bro? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la basura. Y cuando Dios mete el cuchillo al bote de basura, está tan pegada que ¡ay! Te va a doler porque eres el bote de basura. Pero no quiere herirte, Dios quiere descontaminarte. Pero la descontaminación duele, bro. ¿La vas a aceptar? Ese es el punto. ¿Vas a guardar su palabra? ¿Vas a dejar que Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra? ¿Vas a dejar que la palabra te limpie con estropajo aunque duela, bro? Ahora, todas estas cosas, Isaac, tu papá las oyó, pero también las guardó. Así que si las oyes, Isaac, y las guardas, el juramento que le hice a tu padre, te lo extenderé a ti, hijo. Y la descendencia de tu padre será tu descendencia. Y les daré esa tierra, bro. Y tu descendencia, bendecirás a tu descendencia y a todas aún las naciones por causa de tu simiente, de tu descendencia por todas las naciones, bro. Aleluya. Hoy somos un resultado de los hombres de fe, bro. 2000 años después de la cruz, el evangelio ha llegado al sur de Texas, al norte de Tamaulipas. Y ha esperado Dios llamar a esa simiente en cada uno de los que tienen oídos, y van a oír y van a guardar. Ahí está la evidencia. Por eso dije, no son requisitos, son evidencias. Por cuanto oyó, y oyó por la fe, y guardó por la fe, no porque era capaz. Por eso son evidencias, no requisitos. No oyó para la fe, no guardó para la fe, oyó por la fe. Es diferente. ¿Y qué oyó? Mi precepto, y esta palabra precepto me encanta porque habla de ser un guardián, ¿no? Mis mandamientos, mis estatutos, mis instrucciones, siguió al pie de la letra lo que le dije. Ahora hazlo tú, Isaac. ¿Ok? Habitó pues, me encanta el pues, Isaac en Gerar. ¿Qué quiere decir el pues, bro? Que hizo lo que Dios le dijo.
No fue a Egipto, pidió consejo, aprendió a vivir como forastero. Dios estuvo con él, le bendijo, recibió el juramento de Abraham y empezó a oír y a guardar el precepto, el mandamiento, ¿no? La instrucción, la ley de Dios. Empezó a guardar. Así que es lo que implica habitó pues, hizo lo que Dios le dijo. Ahora veamos a partir de aquí la siguiente llave. ¿Podemos poner el objetivo? Para que veas, para que te goces, bro. Aquí viene una parte muy gozosa. A pesar de nuestra naturaleza. Porque tú dices, te ves en el espejo y dices, yo podré guardar el precepto, el mandamiento, el estatuto, ¿cómo? No vas a ser tú, bro. Va a ser la ley en ti. Por la fe Abraham lo guardó. A pesar de nuestra naturaleza. Mira, Isaac en su naturaleza, mira lo que era. Dos cosas vamos a aprender, la naturaleza, pero también la influencia del padre. Mira la influencia del padre, por eso papá, escoge lo mejor, porque va a influenciar a tus hijos. Y lo mejor es Cristo. Habitó pues Isaac, y los hombres de aquel lugar donde habitó Isaac en Gerar, ¿no? Capital de Filistea, le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, pues es mi hermana, igualito que su jefe, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque también era un sacón, tuvo miedo, ¿no? De decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres de aquel lugar lo iban a matar a causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto, ¿no? O sea, memillo, nada más pensando en él. Mi esposa, pues ay, que le vaya bien, igualito que su jefe, ¿no? Pero Rebeca era igualita que su jefa también. Era de hermoso parecer. Y aunque yo creo que definitivamente se trata de un don físico, pero según la Biblia define, en Proverbios 31, define lo que es el hermoso parecer, donde dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. El hermoso parecer es la mujer que teme al Señor. ¿Esa será qué? Y cuando los siervos de Faraón vieron a Sara, ¿qué? La alabaron. ¿No dice que la alabaron delante de Faraón? La mujer que teme al Señor. Esta mujer era temerosa de Dios. No había ella en su malestar, en medio de su preñez, en medio de su embarazo, no había consultado a Dios y no había dicho a Dios que había dos naciones en su vientre y había entendido y por eso había amado a Jacob. Esta mujer era una mujer entendida delante de Dios, era la mujer que temía al Señor. Esta era alabada no solamente por su hermosura física y el otro era un miedoso en su naturaleza. ¿Se parecerá a alguno de nosotros, bro? Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, o sea, les vendió la mentira por muchos días, se la creyeron por muchos días, pero no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Eso lo dijo Jesús. Y parecía que muchos días, y otras, me encantan las moralejas, ¿no? Y parece que hago lo malo y miento y que me la van a creer. No, maestro. No, maestro. Y pasan muchos días y Dios, mira, pues, le puedo ver la cara a Dios. No, maestro. Hay un día donde las cosas van a salir a la luz. Teme a Dios y apártate del mal. No. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días y que creyó que ya la había librado a lo mejor, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, por una diosidencia, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca. Y esta palabra acariciaba tiene la misma raíz de Isaac. La palabra Isaac significa reír. Y se reía con Rebeca, ¿no? Se gozaba, o sea, no está hablando de que le hacía cuchicuchi, sino que se gozaba, ¿no? Se reía, jugueteaban. De tal manera que no le quedó duda a Abimelech que no era su hermana, ¿no? Así que vio que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer, bro. No la podrías haber acariciado así si no fuera tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac respondió, porque dije que quizá moriré por causa de ella. Chal, perrito faldero. Pero así somos, bro, ¿no? Conozco personas que cuando tienen que tomar una decisión fuerte no se atreven a hablar por teléfono para decirte. Mandan a su esposa para que te lo comunique. Que tenga oídos para oír, que oiga. Qué barbaridad. Así que, y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. O sea, Abimelech, filisteo, incircunciso, enemigo de Israel, está más interesado en cuidar que no haya pecado en medio de su pueblo que el hijo de la promesa. ¿Sabes en qué me bendice esto? En que si Isaac
tuvo parte en la descendencia del pacto de Dios. A pesar de su naturaleza, nosotros también podemos. Y aprendió a caminar en su herencia. Tú y yo, tan chafas como él, perritos falderos y de todo eso, podemos caminar con él, bro. Eso es lo que me hace mi gozo. Gracias, Señor, por no ocultar las chafeces de tus grandes, entre comillas, siervos. Porque eso me inspira a pensar que no es en mi virtud, ni en mi fidelidad, sino en la fidelidad de tu pacto y por la fe. Eso es hermoso. Abimelec redarguye a este cuate como había redarguido a su papá también, ¿te acuerdas? El Abimelec no era una linda persona. En la vez pasada aprendió la lección, pero un poquito menos lento de aprendizaje. Porque el Señor se le apareció en sueños. ¿Y qué le dijo? Cuando le vendió a Abraham la misma idea de que Sara era su mujer, Dios, antes de que la tomara, antes de que se llegara a ella, dice así dice la Biblia, antes de que tuviera relaciones con ella, sexuales, Dios se le apareció en sueños, ¿te acuerdas? ¿Y qué le dijo? Muerto eres, estás pelas por causa de esta mujer. He actuado con limpieza de corazón y limpieza de manos. Yo te previne, bro. No eras una linda persona. Si Dios no se le hubiera aparecido en sueños, este cuate, pero ya había aprendido la lección, sabía de lo que era capaz el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, así que me hubieras traído el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a esta mujer, a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Un decreto que los protegía para que dejara de tener miedo a Isaac. Ahora veamos el propósito, nuestro propósito. Ya vimos nuestra herencia, ya vimos que es a pesar de Isaac sigue siendo un hombre. Y eso es importante también porque la implicación de la simbología de Isaac, que solo simboliza a Cristo, nosotros no veamos a Isaac. Porque hay quienes han desvirtuado esto hasta el grado de decir, de buscar cómo justificar. Escuché a alguien de estos judaizantes en una disertación que decía, no, lo que pasa es que Isaac dijo que era su hermana para proteger a Rebeca. ¿Dónde dice eso la Biblia? Es querer buscar a justificación a los patriarcas, porque es por los patriarcas. No, qué patriarcas ni qué nada, eran hombres normales, bro, llenos de defectos como tú y como yo. Aún así Dios los usó para simbolizar a aquel que habría de venir a propiciar nuestros pecados. Y nosotros podemos caminar en las huellas de nuestro Salvador, llevando a cabo nuestro propósito a pesar de nuestra naturaleza. Eso es increíble. Brother, volteame a ver 5 segundos. Bro, sí puedes aprender a caminar en tu herencia a pesar de que digas, yo estoy muy pecador. Él no vino a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento, y el arrepentimiento es un cambio de propósito, bro. Dios te va a instruir, te va a proveer de fe y te va a instruir en la fe a través de su palabra, y vas a poder hacer cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazones de hombres. Si tienes oídos para oír, oye. Si no, pues aunque yo quiera y grite y me despeine, cuestión que no puedo hacer, no vas a oír. Así que ahora veamos la repercusión del propósito de Isaac. Ahora gózate con lo que viene. Y sembró, después de todo esto, después de su naturaleza, pero por causa de la herencia, finalmente aprendió a sembrar Isaac en aquella tierra y cosechó, por favor subraya, aquel año. ¿Qué año? El año del hambre. Cosechó aquel año 100 por 1. Brother, ¿dónde está esa frase en la Biblia? En Mateo 13:23 está hablando de ubícate, está en Filistea, territorio enemigo. El Hijo de Dios, según Romanos capítulo 5, vino a territorio de enemigos, ¿cierto? ¿No dice que siendo nosotros enemigos fuimos salvos por su muerte? ¿Cuánto más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida? ¿No dice así Romanos 5? Éramos enemigos. Este es un símbolo de Cristo que habita en tierra de enemigos. No obstante, en medio de los enemigos, sabe dar fruto al 100 por 1, bro. Impresionante. Nosotros, hijos, vivimos en un mundo enemigo de Jesucristo. ¡Ay, no! Cuando viene Navidad todos cantamos Jingle Bells. ¿Cómo es eso? Todos nos juntamos a cenar el pavo. Yo no estoy hablando del muñequito de porcelana que con la boquita cerrada pones a tu antojo donde quieres. Estoy hablando del Hijo de Dios que hace demandas de ser Señor.
El mundo es enemigo del señorío de Cristo y de las implicaciones enormes del señorío de Cristo. No obstante, Cristo vino a morar entre enemigos, bro, y supo dar fruto al 100 por 1, ¿o no? Así que, bro, el día 22 de septiembre, trae a tu vecino, bro. Estamos puestos en una tierra de enemigos. No me cae bien, tierra de enemigos. Me tira la basura, tierra de enemigos. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz, bro. Invítalo al concierto, porque estás para dar fruto al 100 por 1. Dios estará contigo, ¿no dijo? Y te bendecirá, ¿no lo había dicho? Así que cosechó, porque Dios estaba con él y lo bendijo. Cosechó aquel año de hambre, aquel año de sequía, aquel año en que me aborrecen, ese año al 100 por 1. Y le bendijo más el Señor. O sea, lo bendijo antes y ahora le bendijo más. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo, y perdóneme a mí, usted está o no de acuerdo conmigo, pero yo observo que cuando habla de cosechar al 100 por 1 es diferente de mucha labranza, si no, no lo hubiera dicho. Está hablando en el territorio espiritual, pero también en el físico. Mira cómo Dios lo bendijo. Dice, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Eso es cosechó. Pero ahora está hablando de una labranza física. Y los filisteos le tuvieron envidia. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Vino a ser de bendición, a cosechar al 100 por 1, bro. Sin embargo, a lo suyo vino y los suyos. Anás y Caifás lo envidiaron, hijo. Y pidieron que muriera, brother. Conforme a lo que estaba escrito, claro. Pero el mundo siempre le rechazó y le sigue rechazando al Hijo de Dios. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado con C y llenado de tierra. Cegado con S es cosechado, cegado con C es cerrado. Los habían clausurado. Es interesante, ¿no? El padre abrió la Biblia. ¿Qué es un pozo de agua, bro? ¿Estoy alucinando o está hablando de Juan 15:3? ¿Ya vosotros estáis limpios por la palabra? Siempre el agua representa la Biblia, bro. Abraham había abierto en los lugares donde había habitado. ¿No le habían dicho, tú eres príncipe del Señor? Tú eres como un príncipe en medio de nosotros. ¿No le habían dicho así, brother? ¿Sus enemigos? ¿No? Él era como un príncipe porque había, y a todos los pozos que abría Abraham les ponía nombre. El viviente que me ve, el pozo del juramento, casa de Dios, Betel. ¿Te acuerdas, bro? Siempre era Dios su inspiración en la vida. Y habría pozos de aguas, pero las religiones los cerraban, los cegaban y todo el mundo ha sido, siempre la palabra de Dios fue desechada, bro. Y aquí viene Isaac. Ahora viene el Hijo de Dios. Y nosotros como hijos de Dios también. Y todos los pozos que habían abierto los filisteos. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros. No solamente le tuvo envidia, ahora lo desechó. Porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. ¿Te acuerdas? Cuando Jesús habló acerca, ni más ni menos, en Juan 5:40, no. Sí, en Juan 5:40 y tantos, 46, toda esa historia es hablándole a los fariseos, ¿no? De cómo lo habían despreciado. Pero hay otra historia en Lucas, creo que es, no recuerdo en este momento. No, es Marcos capítulo 12. No, por ahí. Marcos 21 o Mateo 21, ahorita no lo tengo claro, debe ser Mateo. Donde viene esa historia de cómo la parábola esta que cuenta Jesús acerca de un señor de una tierra que se la encargó a los labradores. ¿Te acuerdas? Y esos labradores, y envió a sus siervos para que le compraran el precio de su labranza. Y los apedrearon y los enviaron con las manos vacías. Y luego envió más siervos. Este es Moisés y estos son los profetas, ¿no? Representan a ellos. Y los apedrearon y a otros los mataron. Y así envió muchos siervos y a todos les hicieron lo mismo. Y entonces el padre de familia dijo, enviaré a mi hijo, lo respetarán, porque es mi hijo. Pero cuando lo vieron llegar dijeron, este es el heredero, matémosle y quedémonos con su heredad. Y termina la historia Jesús diciendo, ¿qué crees que va a hacer mi papá cuando venga con esos labradores? ¿Tú qué crees? ¿No? Y así que, como un tipo de Cristo, siempre corrido, despreciado, apártate, envidiado.
pero increíble, abriendo pozos por todos lados. Los siervos, dice, Isaac se fue de allí, de la misma manera, ¿no? O sea, Jesús pudo haber hecho llover fuego del cielo, pero cuando fue despreciado de un lugar, lo único que hizo fue apartarse y buscar entre samaritanos quién lo quería escuchar. Y eso está en Juan capítulo 4. Y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Así que ahora sale de Gerar, que era la capital de Filistea, y se va hacia el Negev, sentido contrario del mar Mediterráneo, y habita en el valle de Gerar, fuera de Gerar. Habita allí y volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó exactamente por los nombres que su padre los había llamado. ¿Tienes oídos para oír esto, bro? Es increíble. Jesús volvió a abrir la Torá y volvió a abrir a los profetas y volvió a llamar las cosas por su nombre, le dio sentido a la lectura y todos estos hablaron de mí, volvió a llamar con el evangelio de su gracia, ¿no? A los perdidos, bro. Pero cuando los siervos, ahora se va, ¿te acuerdas? Es el mismo Jesús que dijo que había invitado a unos convidados a cenar y que unos les habían dicho que acababan de comprar que habían recibido una heredad y otros unos bueyes que tenían que ir a probar y no quisieron venir y mandó a su siervo a que fuera por los caminos y por los valles y trajera a los cojos, a los mancos, a los discapacitados espirituales, a los ciegos, y con su gracia y su fe, irresistible gracia, los forzara, dice, los fuérzalos a entrar. Gracia irresistible, bro. Ese es el mismo Jesús, bro. Y hemos entrado los cojos y los ciegos y los mancos, y Jesús sigue abriendo pozos y seguimos rechazándolo. No puede ser. Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y habitó allí, y volvió a abrir los pozos y les llamó por el nombre de su papá. Ya habíamos leído eso. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de ¿qué? No, ya no me puedo perder, ¿no? ¿No? El que tenga sed, venga a mí, beba. Y como dice la Escritura, ¿a esta se refiere? De su interior correrán ríos de agua viva, brother. El agua viva es diferente a los pozos de agua. Había pozos que eran simplemente lugares donde caía el agua de lluvia y se estancaba y proveía de agua, pero había otros pozos de agua viva. A esos pozos de agua viva se le llamaba a los ríos corrientes subterráneos. Será en ti una fuente que salte para vida eterna, ¿no? El agua viva es la palabra. Yo pondré en ti la palabra, dice el Señor, y ya no tendrás necesidad, mujer samaritana, de venir a este pozo a sacar el agua, sino que el agua que yo te daré será en ti. Ríos de agua viva, ¿no? Una fuente de agua viva que salte para vida eterna, una fuente que salta, un río. Pero los pastores de Gerar, como las aves de Mateo 13:31, ¿no? Dice que Jesús diciendo que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, la verdad, la cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la mayor de las hortalizas y crece hasta hacerse árbol, de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. Y si ves la parábola anterior, que es la parábola del sembrador, en el mismo contexto de Mateo 13, dice que las aves es el maligno, bro. Y el maligno ha venido a hacer nidos en la verdad y ha venido a seguir queriendo usurpar el agua, me pertenece a mí. Y le han llamado de 1000 religiones, se visten de 1000 cosas para usurpar al Hijo de Dios, para quitarle el reino, para quitarle su herencia como Señor. Y entonces Roma instituyó hace muchos años, cuando corrió, y también tiene mucho que ver con este capítulo, porque en el año 135 después de Cristo, finalmente Roma sacó a Israel de su territorio. ¿Y sabes cómo le llamó al territorio Roma? Filistina. Hoy lo conoces por Palestina, para avergonzar al pueblo de Israel, que volvió a su tierra 1870 años después. 1870 años aproximadamente, bro. Egipto hoy es Islam. La cultura egipcia desapareció, la persa desapareció y todo es Islam, bro, ¿no? Y a pesar de que estuvieron en sus tierras, fueron conquistados y desapareció su cultura por completo, fue borrada. Y los judíos sin tierra prevalecieron en su simiente. ¿Quién crees que está con ellos? A pesar de ellos, como a pesar de Isaac.
y como a pesar de mí. Impresionante, es un mapa profético impresionante. Las implicaciones de aquí son impresionantes, pero la aplicación para nosotros de vivir como forasteros es en medio de la tierra de nuestros enemigos. Abre pozos de agua. Los siervos, versículo 19, los siervos, ¿quiénes son nosotros? Isaac, ¿quién representa a Cristo? Cabemos en este valle y hallemos pozos de aguas vivas. Sigamos abriendo, sigamos encontrando pozos, sigamos mostrando el agua viva. Y los pastores de Gerar seguirán riñendo, sí, seguirás teniendo tribulación y angustia en este mundo. Porque, con los pastores de Isaac diciendo, el agua me pertenece a mí, yo soy la religión oficial. Por esto llamó el nombre del pozo Esek, porque contendieron, porque habían altercado con él. Pero a pesar de que se apartaron, abrieron otro pozo. Nadie los iba a persuadir. También riñeron sobre él y llamó el nombre de este pozo Sitna, que significa enemistad. El mundo está enemistado con Dios, ¿no? Pero en el final de los, y abrieron, dice, y se apartó de allí, y se apartó y abrió, y lo rechazaron de Judea y se fue a Galilea, y lo rechazaron de Galilea y se fue a Samaria, y lo rechazaron finalmente en Samaria. Y sentado Pedro en la casa de un Simón el curtidor, Dios le bajó unos lienzos, y le dijo, ve a los gentiles, Simón, hijo de Jonás, no seas como Jonás, que no quiso ir a Nínive. Y lo bajó y lo llevó ni más ni menos a Cornelio, que representa a los gentiles. Y hoy tú y yo entramos en el pacto. Se apartó. ¿Habremos de correrlo nuevamente, bro? Las implicaciones de correrlo, bro, es la devastación de la tierra y de la descendencia perdida y de la identidad perdida. Un día el pueblo de Israel, cuando que gritaban crucifícale, crucifícale, y Pilato estaba a punto de lavarse las manos, ellos clamaron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y lo echaron de ahí. Qué lamentable, qué desafortunada frase. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y se apartó de allí, pero abrió otro pozo. Y ahora no reñimos, sino lo aceptamos. Y llamó a ese pozo lugares amplios y espaciosos, donde habita hoy Dios con nosotros. Porque ahora Dios nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de ahí subió al pozo del juramento. Eso significa Berseba. Y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo, vamos caminando bien, ¿no? Es la implicación. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Sigue abriendo pozos, sigue viviendo entre extranjeros, pero sé forastero y no temas. Lo mismo que le dijo, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré. Multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi ¿qué? Siervo. Hizo cuatro. Y en ese momento que escuchó la confirmación de la herencia, hace 4 cosas. Edifica un altar antes de poner su tienda, primero Dios. Invoca el nombre de Dios, agradece, reconoce a Dios. Planta junto a el altar su tienda. Esto quiere decir, hace su habitación junto al Dios de su provisión y de su confianza, a Jehová Jireh. Y abren más pozos, hijo. Y no dejaré. Y no dice que encontraron, ya, se acabó. Seguiremos abriendo pozos, bro. Habitemos junto al altar del Señor. Pon tu tienda ahí, bro, ¿no? Invoca el nombre del Señor y abre pozos. De eso se trata. ¿Lo entendimos claro? O sea, vive junto al altar de Dios. Confía en Él, en tierra de enemigos, ¿no? Planta junto a Él tu tienda. Siendo forastero, una persona que planta una tienda sabe que no va a echar raíces en la cultura ni va a absorber las costumbres. Es una persona movible. Dios lo va a mover a donde Dios quiera, ¿no? Le pertenece a Dios y es peregrino. Y es peregrino para una cosa, ¿para qué crees? Para abrir pozos. En la soledad, para abrir pozos en la sequedad, bro. Y aquí viene el final de los tiempos, hijo. ¿Listo? Y Abimelech, los enemigos, vinieron desde Gerar, con Ausat, amigo suyo, y Ficol.
Esto me hace pensar claramente que es el mismo Abimelech. Hay quienes dicen que era un descendiente. No, pues Ficol sería, qué casualidad, no vuelve a ser el mismo general del mismo Abimelech, capitán de su ejército. Ahora ellos vienen. Primero él vino, ahora ellos vienen. ¿Y por qué vienen? Y les dije, esa es la pregunta que les hace Isaac. ¿Por qué vienes a mí? Pues me aborreciste y me echaste de entre ustedes y siempre me desecharon. Y ellos respondieron, ¿listo, bro? 2 puntos. Hemos visto que el Señor está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento, Señor, ten piedad entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, Señor. No, esa es una simbología, y no nos hagas mal. Y aquí viene otra vez la desubique de Abimelech, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien. Sí, claro, te aborrecimos, te desechamos todo el tiempo, Señor. ¿Cuándo te hemos hecho bien? Y te enviamos en paz. ¿Cuándo, Señor? Y luego le dicen, porque tú eres ahora el bendito de Jehová. Finalmente los enemigos en el final de los tiempos conocerán que Dios es el bendito de Jehová, bro. Y Jesús es el bendito de Jehová. Entonces Jesús dijo, sí, ahora sí, me tienen mello, ¿verdad? Ahora sí van a ver cómo les va a ir. No, bro. Hace un banquete. Melquisedec había partido el pan y el vino. Y ahora Jesús los invita a sentarse a su mesa, ¿no? Bro, ¿cuántos años has estado lejos del Señor? Y hoy, toda tu enemistad y toda tu mala onda contra Dios y aleluya y todo tu fregar a los hijos de Dios y toda tu mala onda, Dios te abre un nuevo pozo el día de hoy. Y si tú reconoces que Él es el bendito del Señor, ¿qué vas a recibir de Él? ¿Reproches? ¿No? ¿Por tu mala onda? No. Un banquete, bro. Como el banquete del hijo pródigo que vuelve a casa. Y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Isaac es el que los despide y ellos se pueden despedir en paz por causa de que Isaac, que ahora es más poderoso, los deja ir en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron, finalmente hallamos agua, Señor, ¿no? Finalmente. Wow, qué exactitud. Me sorprende, bro. Es inexplicable, pero alguien podría decir que esto no lo inspiró Dios. Cuando conoces y te fue revelado Cristo, ¿no te das cuenta de toda esta maqueta tan perfecta? Ahora los pozos, ahora los siervos, Señor, hallamos agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad, que ya había llamado a su papá Berseba por lo mismo que era el pozo del juramento, y había jurado con la misma persona hasta este día. Y cuando Saúl era de 40 años, edad en la que su padre se había casado con Rebeca, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, o Beeri, eteo, de los hititas, y a Basemat, hija de Elón, hitita también, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Estos 2 versículos los vamos a dejar para la semana que entra, porque son una introducción a lo que viene. Pero ahora, ¿sabes? ¿Podemos poner el objetivo? A pesar de mentir Isaac acerca de Rebeca, ¿no? Por el hermoso parecer de Rebeca, a pesar de eso, pudo aprender como podremos aprender. No digas yo no voy a poder, yo ya no la hice, he venido tantos años a esta iglesia y nunca puedes aprender. Pero no desciendas a Egipto, toma consejo de Dios, vive como forastero, Él estará contigo, te bendecirá y todo lo que hemos aprendido el día de hoy podemos aprender a caminar conforme a nuestra herencia a pesar de nuestra naturaleza. Cierra tus ojos y vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ahora que hemos cavado en el pozo del corazón de algunos de nuestros hermanos, después de un tiempo de discipulado, observamos y estamos tan contentos porque hemos finalmente hallado agua, Señor, en sus vidas. Podemos escuchar de la abundancia de su boca, habla un corazón lleno del agua de tu palabra. Y podemos darte buenas nuevas, Señor. Sí, valió la pena tu venida. Ha valido la pena, Señor, la revelación de Cristo en nuestras vidas a pesar de nuestra naturaleza
nos ha permitido cavar pozos, Señor. Te damos muchas gracias. Y te pedimos que hoy, aquellos que tú has llamado, hoy puedan tener un momento de honestidad, un momento de sinceridad y poder reconocer que necesitan beber del agua de vida, Señor. No obstante la posición o el lugar donde vivan o donde no vivan o lo que sea. Señor, trae a los tuyos a beber del agua de la vida. Enséñales que no hay un mejor lugar que vivir junto a tu presencia, junto a tus altares, invocando tu nombre, haciendo nuestra morada junto a ti, Señor, y haciendo pozos para que tu palabra nuevamente sea honrada, escuchada y un día encontrada en el corazón de los tuyos, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor. Y si hubiera alguna persona en esta hora que quiere beber del agua de la vida, Jesús vuelve a decir, como solía decir en Juan 7, 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, en el momento más triste y más de hambre y de necesidad, desesperanza en tu vida, en el último día, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice así la Escritura, en todas sus simbologías, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando tus siervos caven esos pozos, encontrarán el agua, Señor, que has depositado en ellos. Señor, en el nombre de Jesús, trae a tus hijos. ¿Habrá alguien en esta hora que quiera beber del agua viva? Que quiera pedir perdón al Señor por vivir en las tierras de sequedades, porque caminaste hacia el lugar incorrecto, caminaste hacia Egipto y te esclavizaste en el internet, te esclavizaste de mentiras, de celos, te esclavizaste de varias familias, te esclavizaste de un conflicto tremendo por no tomar. Bueno, no es tarde. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios y decide a partir de hoy no vivir sin tomar en cuenta su consejo. Y Él pondrá en ti, en tu corazón, una perspectiva de extranjero, de forastero, para que vivas junto a Él en una expectativa eterna y no temporal. Si hay alguna persona en esta hora que quiera beber del agua viva en Cristo, aleluya, antes de que haga el llamado ya hay alguien de pie, gloria a Dios. Pues ponte de pie un segundo y te acompaño en una oración. Le pedimos a Dios que te permita beber de este pozo, bro, y sacies tu alma de la verdad y sacies tu alma del Salvador. Si hay alguien en esta preciosa tarde, ponte de pie un segundo. Permíteme acompañarte en una oración. Dios te bendiga, hermosa. Dios te bendiga, precioso. Gloria a Dios. Cierra tus ojos y dile: Señor, perdóname por caminar hacia Egipto siempre en mi vida. Por años nunca me detuve a pedir tu consejo. Reconozco que las circunstancias adversas que hoy vivo son mucho el producto de mi ignorancia, de haber ignorado, Señor, el querer, haber ignorado los cielos que contaban tu gloria, y haber dicho: no hay otro Dios más que yo, que toma las decisiones que quiere. Perdóname, Señor, perdóname. Lávame con tu sangre, Señor, y dame del agua de la vida, y que sea en mí una fuente que salte para vida eterna, Señor. Porque yo creo que tú viniste en carne, moriste y resucitaste el tercer día para ser mi Señor. Sé mi Señor, Jesús. Señor, toma estos dos preciosos y muéstrale al mundo que les rodea los torrentes de aguas que tú puedes crear en el corazón de los que creen en ti, la abundancia de vida que hay en ti, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén. Preciosa iglesia, voltea a ver a tu hermana y a tu hermano. Démosle un aplauso al Señor. Bienvenido, hermano. Gloria a Dios.